estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Así dice la palabra del Dios Todopoderoso. Fíjese, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Así dice la palabra del Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, existe una diferencia muy grande entre la fe verdadera y la fe que es vana y pasajera. Hay una diferencia. Entonces hoy vamos a hablar sobre la verdadera fe. Esa fe, hermano, que salva. Esa fe que viene de Dios. Esa fe que hay que sembrar, como dice la palabra del Dios Todopoderoso, que es como un grano de mostaza, como una semilla de mostaza, ¿verdad? Que se siembra. ¿Para qué? Para que crezca y también para que dé fruto. Porque una fe sin fruto es vana, dice la palabra de Dios en el libro de Santiago. Entonces, hermanos, gloria al Señor, vamos a meditar esto hoy. Bendito y alabado sea el Dios Todopoderoso. Entonces, cuando una persona cree por un poco de tiempo y luego se aparta, la Biblia dice que esta persona es mala tierra, conforme a la parábola que el Señor Jesucristo enseñó acerca, ¿verdad?, de esos 4 terrenos, ¿verdad? La semilla que cayó ¿dónde? Junto al camino, la que cayó entre pedregales, y la que cayó entre espinos, y la que cayó en buena tierra. Pero quiero referirme solamente, mira, una persona que cree por un poco de tiempo y luego se aparta, la Biblia dice que esta persona es mala tierra, es pedregal, cuya fe no tiene raíz. Y usted sabe que la raíz es Cristo, ¿o no es cierto? Eso dice la palabra, que la raíz es Cristo. En el capítulo 15 del libro de Juan dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que nosotros no sustentamos a la raíz, sino la raíz nos sustenta a nosotros, porque nosotros somos un buen pámpano, y el buen pámpano, ¿verdad?, da fruto, y el que no da fruto es cortado, ¿verdad?, y es echado ¿a dónde? Al fuego. Eso dice la palabra. Pero entonces, hermanos, nosotros sabemos que la raíz es Cristo. Gloria al Señor. Entonces ahora, una fe sin Cristo, quien es la raíz, no es una fe genuina ni verdadera. Por eso deja de creer y muere cuando sale el sol y se quema. Cuando vienen ¿qué? Los problemas. Y como esta fe no tiene una raíz, la raíz es Cristo, y no la tiene, ¿sabe por qué? Porque no le ha creído. Entonces esa fe es vana. Una vez le dije, usted puede tener fe en lo que quiera, porque no hay persona que diga que no tiene fe. Todos tenemos fe. Lo dice el capítulo 12 del libro de Romanos, versículo 3. Dice que Dios ha puesto o ha dado una porción o una semilla de fe en cada uno de nosotros. Eso dice la palabra. Así es que nadie puede decir, hermano, que no tenemos fe. Usted puede tener fe, mira, en ese cuadro, y usted va a ver cosas grandes. Pero no es por el cuadro, es por la fe que usted tiene, porque la palabra de Dios dice que la fe mueve montañas, y eso es cierto. Pero esa fe, ¿qué cosa es? Es una fe vana. La fe que salva es la fe que se deposita en Cristo Jesús. Eso dice la palabra. Gloria a Dios. Entonces, mira, amado hermano, gloria al Señor. Amén, amén. La otra fe es la fe entre espinos. Es una fe en tierra mala. Deja de ser y se ahoga porque está, hermanos, porque esta es una fe emotiva y momentánea que estaba dividida entre lo material y lo espiritual. Es otra fe que no sirve tampoco.
¿verdad? O somos o no somos. ¿O no es cierto? O le creemos a Dios, hermanos, o le creemos. Porque no podemos estar variando entre dos pensamientos, también dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Cuando nosotros le creamos a Dios, entonces la palabra, las promesas de Dios se van a hacer realidad en nosotros. Porque nosotros ya fuimos bendecidos desde hermanos, desde allá arriba. Nosotros ya fuimos bendecidos en lugares celestiales, antes de venir a la tierra. Nosotros ya fuimos bendecidos. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 3, y vas a ver, hermano, que tú y yo ya fuimos bendecidos. Pero lo que falta es creerle al Dios vivo, al Dios todopoderoso, bendito sea el Señor, para que esta palabra, para que estas bendiciones se hagan realidad en nosotros. Porque la Biblia también dice que al que cree, todo le es posible. Capítulo 1, versículo 3 del libro de Efesios, mire lo que dice la palabra. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Él ya nos bendijo. La bendición ya está. Pero necesitas creer a Dios, a su palabra, a sus promesas, hermano, para que esto se active. Gloria al Dios todopoderoso. Así es que mira, amado hermano, ahora, la verdadera fe no deja de ser. Es aquella tierra que da fruto el 30, 60 y al 100 por uno. Esta fe es donde, hermanos, es don de Dios a sus escogidos. Este es un don. Si tú abres tu Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8, puedes ver que es un don de Dios. Es algo que viene de Dios. Es algo que te da Dios. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice la palabra del Dios Todopoderoso: porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Amén. Es un don de Dios. Es algo que Dios te dio. Amén. Algo que nosotros no merecíamos, pero ya lo recibimos. Capítulo 12:3 del libro de Romanos, vean lo que dice la palabra. Gloria a Cristo Jesús. Amén, hermano. Mire, el cristianismo no es nomás venir y sentarse, escuchar una palabra. No, mi hermano. El evangelio es algo más. El evangelio es poder de Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Es poder de Dios. Y si es poder de Dios, lo que Dios me ha prometido, Él me lo da. Gloria a Cristo. Pero debo de creerle. Recuerda que la palabra de Dios también dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque los que se acercan crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra. La palabra de Dios, 11 ¿qué? 12:3. Sí, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, Dios ya repartió a cada uno una medida de fe, pero ¿hacia dónde la estás enfocando?
Esa fe, ¿hacia dónde la enfocas? ¿Hacia dónde la diriges? Ahí está el asunto. Que si nosotros depositamos nuestra fe en Dios, entonces, hermanos, es una fe buena, es una fe poderosa, es una verdadera fe. Oye, ahora mira, gloria a Dios. Filipenses capítulo 1 versículo 29 dice la palabra: porque a vosotros os ha sido dado a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcas por Él. No solo que creamos en Él, y eso se llama fe, creer en Él, y no solamente creerle a Dios, hermano, creer en Dios, perdón. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Hay gente que es cristiana pero no le cree a Dios. De veras, hermano. Hay gente que duda del poder de Dios. Una vez Dios me permitió orar por una persona que venía con muletas. Estaba en una campaña. Y me acuerdo que dije: ¿sabes qué? Dios hoy te levanta. Y hoy te levanta el Señor, porque el Señor actúa de muchas formas, hermano. Y no cuando yo quiera, sino cuando Él quiere. Porque este es un don de Dios. Y deja las muletas y sube. Estaba un poquito más alto el templete. Y el hombre tiró las muletas y subió a donde yo estaba caminando. Y la gente glorificaba a Dios y glorificaba el nombre del Señor por las cosas que estaban viendo. Y ya caminó, corrió, brincó, hizo muchas cosas. Y ya cuando le dije: vete en el nombre de Jesucristo, le dije a uno de los servidores: guarda esas muletas. Dijo: no, yo quiero mis muletas. Así, hermano, de veras te lo digo ante el Señor. Pero si ya Dios te sanó, ¿para qué las quieres? Yo quiero mis muletas. Y se aferró a sus muletas. Pues, hermano, cuando le dieron sus muletas, así se lo digo, volvió otra vez a estar igual. Hay libres encarcelados y hay encarcelados libres. Fíjate, hay gente que quiere seguir así. Hay gente que quiere seguir así. Pero bueno, Dios nos dio un libre albedrío y nosotros decidimos, porque Dios no tiene nada que ver la condición en la que nos encontramos. Es tu decisión. Dice Proverbios capítulo 19 versículo 3: hay gente insensata que echa a perder su vida ella misma y luego culpa a Dios. Así dice Gálatas, Proverbios capítulo 19 versículo 3. ¿Qué versión es? A ver, versión lenguaje actual o versión lenguaje actual. A ver, jovencito, ahí tú tienes la lenguaje actual. Proverbios 19:3. Gloria a Dios. Enséñame dónde está. Casi ahí, por ahí está. 19 verso 3. Gloria a Dios. Ya lo tienes. ¿Qué dice la palabra? El tonto fracasa en todo. A ver, ven, acércate ya más fuerte. El tonto fracasa en todo y luego dice: Dios tiene la culpa. El tonto fracasa en todo y luego dice: Dios tiene la culpa. ¡Ja! Esto nomás. Hoy la latinoamericana, ¿qué dice? Uno se arruina por su propia estupidez y luego le echa la culpa a Dios. Tremendo, ¿ah? ¿Tú crees que Dios quiera que nosotros estemos mal? No, hermano. ¿Qué padre quiere que su hijo esté mal? Nadie. Dice la Biblia, y eso que nosotros somos malos.
¿Qué hijo le pide a su padre un pan y le da una piedra, o le pide un pescado y le da una serpiente? Eso dice la palabra. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y qué cree que mi Padre quiera para nosotros? Quiere lo mejor. Lamentablemente, hermano, hay algo que está impidiendo, ¿y sabe qué? La falta de fe en nosotros. ¿Sí? Porque en realidad no se le ha creído al Dios Todopoderoso y se varía entre dos pensamientos, dice la palabra. Y eso está tremendo. Ahora, amado hermano, esta fe se fortalece en la prueba. No es ahogada por los espinos, ni se apaga, ni se muere cuando el sol calienta, sino que se fortalece en Cristo Jesús. La fe, hermano, que es, o la semilla que es depositada en buena tierra. Y yo creo que aquí, en este lugar, en esta casa de Dios, hay buena tierra. Gloria a Dios. Yo creo que hay buena tierra aquí en esta mañana. Créele al Dios Todopoderoso. Mira, gloria a Dios. Romanos capítulo 4, verso 20 y 21. Fíjate lo que dice la palabra. Romanos capítulo 4, verso 20 y 21 dice: tampoco dudó Abraham por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham no dudó en cuanto Dios le habló y le dijo que saliera de su tierra, que saliera de su parentela, que dejara todo y que caminara y que fuera a una tierra que fluía leche y miel y que Dios se la iba a dar. Él no dudó. ¿Tú has visto, hermano, el reino de Dios? ¿Has caminado ya por las calles de oro? ¿Has visto ese mar hermoso como cristal? Mas sin en cambio, nosotros no caminamos por vista, dice la palabra, sino caminamos por fe. Bendito sea Dios. Sí, hermano. Y aunque no hemos visto el lugar, sabemos que el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, que nos ha prometido todas estas cosas, nos las va a dar, porque Él dice su palabra, capítulo 6, 18 de Hebreos, que por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta. Dios no miente. Él es poderoso, gloria al Señor. Y todo lo que me ha prometido, y todo lo que te ha prometido, Él te lo va a dar. Solamente créele a Él. Bendito sea Dios. Sí, hermano. Gloria a Dios. Por eso mira lo que dice la palabra. Tampoco dudó Abraham por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cuántos creen que Dios le va a dar lo prometido? No me convenció ese amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios, yo lo creo con todo mi corazón. Bendito sea Dios. Alabado sea su nombre. Ahora, mira, una persona que deja de creer simplemente está dando a conocer lo que realmente es. Sí, hermano. Una persona que deja de creer simplemente está dando a conocer lo que realmente es. ¿Oyó? Romanos 1:17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Si nosotros no caminamos en fe, entonces ¿qué pasa? Estamos muertos.
¿O no es cierto? Estamos muertos. Tenemos que caminar en fe. Y eso es lo que falta ya. Hermano, tenemos que fluir en el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo fluya en nosotros. Que este lugar se mueva por la dirección de Dios. Que tu vida sea movida por la dirección de Dios. Que el Espíritu Santo te mueva, te guíe, te redarguya. Amén, hermano. Mira, Primera de Corintios capítulo 15, verso 1 y 2. Oye lo que dice la palabra. Bendito y alabado es Dios. ¿Y sabe por qué doy esta cita? Porque hay personas que tienen años en el Evangelio y no han crecido. De veras, hermanos, no han crecido, no han dado frutos. Mira, escucha bien. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Si tú retienes la palabra que se te ha predicado, y creo que por palabra revelada en este lugar, no hemos carecido. ¿Cuántos años esta iglesia ha sido discipulada? Y quiero decirle, ¿a dónde está el fruto de todo lo que se ha recibido? Aquí lo dice claro el Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, has creído en vano. ¿Por qué? Porque no hay fruto. El que tiene la palabra, hermano, el que retiene la palabra predicada es salvo. El que no la retiene no es salvo. Y no porque yo lo diga, porque lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque al no creerla, se vive en dos vidas: la vida del mundo y la vida de Dios. ¿Y qué es lo que está pasando con esa persona? Dice la palabra de Dios en Santiago. ¿Qué está pasando? Está en dos, ¿qué? En dos pensamientos. Y el Señor dice que seamos fríos o calientes. Y dice la Biblia que el que sea limpio, que se limpie más. Y el que esté sucio, que se ensucie más. Así dice la palabra del Señor. Porque a los tibios los vomitará de su boca. La palabra de Dios dice, capítulo 5, 8 del libro de Mateo, que solo los de limpio corazón verán a Dios.
solamente, no hay más. Así es que mira, amado hermano, el que retiene la palabra predicada es salvo. El que no la retiene no es salvo. Ahora yo le voy a preguntar algo. ¿Qué cosa es fe? ¿Qué es fe? Bueno, según Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso dice Hebreos 11:1. Ok. Pero mire, amado hermano, fe viene del griego. Hermanos, encontramos una palabra que dice pistis, que significa creencia, persuasión, convicción, basado en lo oído. Convicción basado en lo oído. Oiga, la palabra de Dios dice en Romanos 10:17 que la fe viene, ¿por qué? Por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Eso dice la palabra del Señor. Amado hermano, entonces fíjese usted, gloria a Cristo, siguiendo en la definición de Hebreos 11:1, nos damos cuenta que la fe no es algo invisible, que solo existe en la mente del que cree. No, hermano. ¿Por qué? La fe no es invisible, que solamente existe en la mente. No, no, no. Dice ahí la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la fe produce frutos, produce obras. ¿O no así lo dice Santiago? ¿Tienes fe? Muéstrame tus obras. Porque la fe sin obras es muerta. Así lo dice la palabra. Entonces, hermanos, mire, dice la palabra de Dios que no nos engañemos. ¿Sí? El conocer la palabra, el escuchar la palabra, pues no nos garantiza nada. Lo que nos garantiza es que la creamos y la pongamos por obra. Y eso se llama fe. Porque de lo contrario, así nos pueden venir ángeles del cielo a predicar la palabra. Si no la creemos, de nada nos sirve, hermanos, acumular conocimiento. Recuerda que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Bendito Dios. ¿Sí, hermano? Así es que mira, hermano, siguiendo en la definición de Hebreos 11:1, nos damos cuenta que la fe no es algo invisible que solo existe en la mente del que la cree. Oye bien, puesto que es la certeza o sustancia de lo que se espera. Es decir, que la fe se hace tangible para aquel que la cree. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque la materia prima de Dios es nada. ¿De dónde cree que Dios sacó todo esto? ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde sacó todo esto? De la nada. Es la materia prima de Dios. Nada. Oiga. Y eso se llama fe. Porque lo que le estás pidiendo tú a Dios ahorita ya existe, ya está. Solamente tómalo en el nombre de Jesucristo, creyéndole al Señor, para que se haga realidad lo que Dios ya te dio y tiene para ti. Abre tu Biblia, Hebreos 11:3, para que veas que, hermanito, todo lo que vemos y pisamos y tocamos fue sacado de lo que no se veía. Hebreos 11:3, mira lo que dice la palabra. Gloria a Dios. Amén, dice la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gloria a Dios. De modo
que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué dice tu versión, hijo? A ver. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho en dos cosas que no podían verse. Claro. Y no se podían ver con los ojos literales. Amén. Pero si nosotros abrimos los ojos espirituales, podemos ver lo que Dios ya tiene para nosotros. Gloria a Dios. Y eso se llama fe. Pero necesitamos creer la bendita palabra de Dios. Si no, hermanos, de nada nos sirve tener el conocimiento. Oiga bien. Ahora mira. Entonces, puesto que es la certeza o sustancia de lo que se espera, es decir, que la fe se hace tangible para aquel que la cree. Por otro lado, la fe es la convicción, la evidencia o demostración de lo que no se ve. Es decir, que la fe no es solo para aquel que cree, sino también para los que le rodean, ya que puede ser demostrada o evidenciada por medio de las obras. Amén. Gloria a Dios. Si usted viene enfermo hoy y cree que Dios le sana, Dios le va a sanar. Porque el Señor Jesucristo siempre cuando sanó a alguien, ¿qué le dijo? ¿Crees que yo lo puedo hacer? ¿Qué le dijo a aquel leproso? Señor, límpiame, sáname. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Crees que yo lo puedo hacer? Si crees, conforme a tu fe es hecho. Y el hombre quedó limpio porque tenía fe. Gloria al Señor. Si hoy tienes una necesidad y le pides al Señor Dios Todopoderoso, creyendo que Él es un Dios poderoso, hacedor de maravillas y milagros, Él te lo va a dar. Él te lo da. De veras, hermano. Esta no es palabra, hermano, de hombre, es palabra de Dios. Es palabra del que hizo los cielos y la tierra. Porque ni es palabra mía, es palabra del Dios eterno. Yo por eso le doy cita, para que no al rato digan, el pastor dijo, yo no digo nada. El que habla es el Señor a través de su bendita palabra. Gloria al Señor, denle la gloria a Cristo, bendito sea Dios. Ahora, de esto nos habla Santiago, capítulo 2, versículo 20. Mira, gloria a Cristo. Santiago 2:20, ahí nos está hablando Santiago. Mira lo que dice, diciendo que si tenemos fe, que mostremos nuestras obras, porque de otra manera sería una fe muerta. Mas ¿quién quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Así dice Gálatas 2:20. Perdón, Santiago 2:20. Perdón, Santiago 2:20. ¿Verdad? Hermano, la fe sin obras es muerta. Ahora, 1 Corintios 15:14, gloria a Dios, bendito sea el Señor, amén, amén. Fíjate lo que dice la palabra. El apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó de entre los muertos, vana es nuestra predicación y vana nuestra fe. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, pero yo creo que Jesucristo está vivo. Yo creo que mi Señor Jesucristo resucitó al tercer día de su muerte. Yo creo que Él está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. Amén. Sí, hermano. Y no es vana nuestra predicación, porque Cristo vive. Solo falta que la creas y que le creas a Él. Olvídate del que está predicando, olvídate del que está hablando. El que está hablando es igual que tú, es humano.
el único santo, poderoso y verdadero es Dios. Bendito es su nombre. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Ahora mira, dice el apóstol Pablo: si Cristo no resucitó de entre los muertos, vana nuestra predicación y vana nuestra fe. Creyó con una fe vana. La palabra vana significa vacía, falsa, inútil, sin fundamento y sin provecho. O sea, que si tú oyes la palabra o yo la escucho y no la creo, no tiene ningún provecho. Vacío, no trae ningún provecho a tu vida ni a mi vida. Yo debo de creerle a Dios. Tú debes de creerle a Dios y tu vida cambiará. Amén. El día que Dios me habló, porque yo escuché su voz, hermanos, audible en este oído, y se los digo delante de Dios. Cuando Él me llamó, porque yo me resistía a venir a las plantas de Cristo, yo le creí. De veras, hermano. Y aquí estamos predicando la palabra de Dios. Gloria a Cristo. Hermano, y mi vida dio un giro de 180 grados, de veras. Tremendo, tremendo. Gloria a Dios. Hermano, debemos de creerle. Créele a Dios y vas a ver la diferencia de vivir un evangelio verdadero, de vivir en una fe verdadera. Ya no dice la palabra de Dios, ya no vacilar entre dos pensamientos. Ya no. Entonces mira, entonces sería el cristianismo una predicación y una fe falsa, vacía, sin fundamento y sin provecho. La fe es como una semilla vana, no puede producir fruto, aunque por fuera a la vista parece ser igual a las demás, pero por dentro es distinta, es infértil y no produce nada. ¿Oyó? ¿Sí? Vamos a 3 citas. Bueno, 2 nomás voy a dar. Mateo 13, verso 31 y 32. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, 11. Bueno, y nos vamos a Marcos 4, 31 y 32. ¿Sale? Estas 3 citas vamos a verlas, vamos a meditarlas y vamos a ver lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Entonces, hermano, la fe es una semilla, y una semilla que debe sembrarse, una semilla que debe de alimentarse, una semilla que debe también ¿de qué? De ponerle agüita para que crezca, y el agua es la palabra. Gloria a Dios. La tierra eres tú, soy yo. El sembrador es mi Padre, bendito Dios. Amén. La semilla es la palabra que va a hacer producir y crecer mi fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Así es, esa es la fe. Lucas 8, 11. Dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Esta es la interpretación de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y luego capítulo 4, 31 y 32 me parece, ¿verdad? Amén. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero
pero después, sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Así es. Así es la fe, como un grano, como una semilla de mostaza. Ahora fíjate, amado hermano, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero, ¿qué de aquellos versos que claramente advierten a los creyentes? Es necesario que todos seamos advertidos, como hoy el Señor lo está haciendo. La advertencia nos sirve de guía. La Biblia es una vara que corrige, es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así lo dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, amados hermanos. Ahora fíjate, gloria al Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Así es que, hermanos, es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando los verdaderos creyentes oyen la palabra, la obedecen. O sea, quiere decir que no hay verdaderos creyentes. Cuando los verdaderos creyentes oyen la palabra, la obedecen. Pero los falsos creyentes no la obedecen, sino que la ignoran y como fin reciben la paga por su desobediencia. La misma palabra de Dios será para ellos juicio. Porque en la Biblia puedes encontrar la salvación de tu alma, porque la palabra es Cristo, ¿sí o no? La palabra de Dios es Cristo, no es una palabra común. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. O sea que la palabra es, hermanos, Cristo, que es la palabra hecha realidad de mi Padre Celestial. Gloria a Dios. Sí, hermano. Entonces la palabra te puede salvar si la obedeces, y si no, también te va a condenar, o me va a condenar. Abre tu Biblia, Evangelio según San Juan, en el capítulo, oye bien, amado hermano, 12:48. Mira lo que dice la palabra. Fíjate, amado hermano, el que me desecha no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día ¿qué? En el día postrero. Si tú rechazas la palabra, estás rechazando a Cristo. Oye, si vienes y la oyes y sigues igual, y que se metan todos que quieran, que trabajen los que quieran, que hagan lo que quieran, yo con ir y regresar a mi casita tranquilo, no me incomodo, para eso es tranquilo y ya. No, hermano, yo le voy a decir una cosa. Esta es como una familia, o más bien es una familia, ¿sí o no es cierto? La familia de Dios. A ver, yo le pregunto a alguien, hermano Alfredo, en tu hogar, tus hijos no tienen responsabilidades, tareas que cumplir, obligaciones que cumplir en tu casa. Mande. Claro, pues igual en la casa de Dios es la casa de mi Padre. También tengo responsabilidades. Tengo, hermanos, oye bien, lo mismo que en la casa literal, en la casa de mi Padre, también tengo obligaciones, responsabilidades, porque es la casa de mi Padre. Gloria a Dios. Sí, hermano. Y si en la casa de mi Padre biológico tengo que guardar mi compostura, tengo que obedecer a mis padres biológicos. Oye,
Y tengo que comportarme dentro de mi casa, porque si no, mi padre biológico me va a disciplinar. Pues de la misma manera, en la casa de Dios, estamos delante de un Dios santo y poderoso, pero por donde quiera que tú lo veas, Él es santo. Eso es creerle a Dios. Ese es creerle al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Amén, hermano. Sí. Entonces es un verdadero creyente que le ha creído a Dios, que le ama, que siente su presencia. Gloria a Dios. Por eso mira, Gálatas 6:7. Hermanos, oye bien, la desobediencia a la palabra de Dios es prueba de que estos no son verdaderos creyentes. Mire, por eso el texto que leímos dice: el que me rechaza, y rechazar a Dios es a través de nuestra actitud, de nuestra frialdad. Ese es rechazar a Dios. Imagínate que llegues a la casa de tu papá biológico y que te está hablando y que tú así, mira, oye hijo, mira que lo mismo. Dios nos habla y nos habla y nos habla. ¿Y qué es lo que pasa? No le obedecemos. Seguimos en una actitud negativa. Pues yo ya cumplí, papá, con venir, con saludarte, ahí nos vemos, y de que 8 días si puedo venir a verte, te vengo a ver, y si no, dentro de 15 o 20 días estoy contigo, Es como aquel que viene. Yo he visto gente que viene y Dios la sana y se va, y le dice a Dios: Dios, ya me sanaste, bueno, cuando me vuelva a enfermar y te necesite, vengo a buscarte. Ese es rechazar a Dios. La palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sí, hermano. Y la perseverancia es estar ahí, es estar constante, buscando al Dios todopoderoso, buscar su santificación, buscar su presencia, buscar que me hable, oye bien, que me diga dónde tengo que componer mi vida para ser, hermano, oye bien, digno de estar en su presencia el día que me llame. Gloria a Dios. Por eso mira, la desobediencia a la palabra de Dios es prueba de que estos no son verdaderos creyentes. ¿Sí sabe cuáles son los 5 pasos de un verdadero creyente? Ya les di un estudio aquí. Los 5 pasos del verdadero cristiano son: primero, hay que ser un buen oyente. Porque si usted no es un buen oyente, usted no va a ser un buen creyente. Para ser un buen creyente hay que ser un buen oyente. Y después de ser un buen oyente y pasar a creyente, ¿verdad?, viene a ser discípulo de Dios. Ya te llevan 3, oyente, creyente y un buen discípulo. Depende de dónde, del buen creyente, del buen oyente, del buen creyente, para ser discípulo. Y después de discípulo viene a ser siervo de Dios. Y dice la Biblia que el 5.º paso es ser amigo de Dios. Así como Abraham le creyó a Dios y fue llamado amigo de Dios. Cristo dice: ya no os llamaré ¿qué? Más siervos, sino os llamaré mis amigos, porque el amigo da la vida por su amigo. Así dice el Señor. Gloria a Dios, hermano. Esos son los 5 pasos del verdadero cristiano. Así es que la desobediencia a la palabra de Dios es prueba
de que estos no son verdaderos creyentes. Estos son los que se engañan a sí mismos, pero Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, esto también segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No importa el tiempo que se haya estado en la iglesia, no importa los años que lleves. Algunos tienen 20, 25 años, pero no han evolucionado. Algunos nacieron, hermano, en cuna cristiana y no han evolucionado, no han pasado de ahí porque no han creído la palabra. Una vez una persona por ahí se me acercó. Me dijo: ay, que pastor, es que la verdad yo no tengo estudios. ¿Tú crees que Dios busque a gente preparada con estudios? Yo conozco, de veras, hermano, gente. Conozco un predicador que nunca fue a la escuela, aprendió a leer en la Biblia, y él nomás te dice: léeme este versículo, y lo lee la congregación, y agárrenlo, cómo lo usa el Señor a ese hombre, de veras, hermano. Y él dijo: yo nunca fui a la escuela, Dios me enseñó a leer. De veras, hermano, Dios solamente ve y busca corazones sinceros, corazones contritos, corazones humillados, ¿verdad? Que le quieran verdaderamente servir a Él, que le crean con todo su corazón. Bendito sea el Señor. Así es que mira, amado hermano, no importa el tiempo que se haya estado en la iglesia, la persona que no recibe las palabras del hermano, la Biblia dice que la Biblia, hermano, será juzgada por esa misma palabra. Oye bien, el verdadero creyente tiene la ley escrita en su corazón. Jeremías 31, 33 y Hebreos 10, 16, ahí lo podemos encontrar. Entonces no importa el tiempo que se haya estado en la iglesia, la persona que no recibe las palabras, la Biblia dice que lo juzgará. Eso ya lo leímos en el capítulo 12 del libro de Mateo, hermano. Así es de que tenemos que creerle al Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? Jeremías 31, 33. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. Dice: pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén, bendito Dios. El capítulo 10, 16 de Hebreos, ¿qué dice la palabra del Dios Todopoderoso? Gloria a Cristo Jesús. Amén. 10, 16. Dice: ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así es. Así es que, hermano, un verdadero creyente, quedan grabadas esta palabra en el corazón del verdadero creyente. Y uno que no es verdadero creyente, no. Y no porque yo lo diga, porque lo dice el Señor. Tenemos que creerle a Él, porque de lo contrario, dice la palabra, que el que me rechaza, así dice el Señor Jesucristo, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hermanos, busquemos que nuestra fe crezca, busquemos la llenura del Espíritu Santo, deje que el Espíritu de Dios le guíe. Gloria al Señor. Busquemos agradarle a Dios, porque ese es exactamente el asunto, agradarle al Dios Todopoderoso. Porque no es para agradarnos a nosotros mismos, sino es para agradarle al Dios Todopoderoso, con nuestra vida, con nuestros frutos, oye bien, con nuestras acciones, con nuestra actitud, porque hay actitudes las cuales rechazan a Dios, Así es que tengamos una buena actitud, hermano, delante del Dios Todopoderoso, y de esa manera el Señor nos levantará en una fe, en un creer, en un crecimiento espiritual maravilloso, hermanos, y veremos la gloria del Dios Todopoderoso. Amén, amén. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Póngase de pie.
Y vamos a darle gracias al Dios Todopoderoso. Vamos a darle gracias.